Hola, buenas tardes. Soy Ignacio. Y yo, Valeria. ¿Estás listo para refrescar tu vida? Salud mental, equilibrio, bienestar y renovación de pila. Bienvenido a Psicoedúcate. Rediseñando tu mente. Este es tu espacio. Comenzamos. Muy buenas tardes, mis estimados y queridos psicofans. Aquí siendo hoy 19 de agosto del 2015 y aproximadamente más o menos por ahí va de las 14 horas, tiempo de esta preciosa Ciudad de México, les damos la más cordial de las bienvenidas a tu programa Rediseñando tu Mente, auspiciado por Psicoedúcate y en tu estación que más te gusta, Lalo Deep Radio, la diferencia en la radio. Recuerda, no nos dejes de contactar a los teléfonos en cabina al 55 19 41 56 o nuestro correo psicoeducate@gmail.com, en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube en Psicoedúcate, donde puedes encontrar nuestros programas anteriores y muchas cositas más. Pues aquí, nada, te saludamos tu servidor Ignacio y Vale. Y ya estamos listos para arrancar este programa y que esperamos sea de tu completo y súper agrado. Hola Vale, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, bien contentote. Excelente, pues aquí buenas tardes, queridos psicofans de su programa Rediseñando tu Mente. Y bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante, ya que hablaremos acerca de cómo es tu personalidad de acuerdo a la generación en la que creciste. ¿Han escuchado hablar acerca de las generaciones X, Y, Baby Boomer, etcétera? Bueno, pues hoy hablaremos de cómo eres, de cómo te comportas, de cómo te relacionas con los demás y algo también muy interesante de cómo buscas empleo o cómo te empleas, cómo te relacionas dentro del empleo con base a la generación a la que perteneces. Y bueno, ¿sabes a cuál perteneces según la época en que naciste? Sociológicamente las generaciones están determinadas más que por la fecha de nacimiento, por los contextos de desarrollo y las experiencias compartidas por los sujetos que integran esa generación. Cada una de estas generaciones conforman grupos que comparten características, estilos, grupos y gustos muy similares de acuerdo a la época en que nacieron, el contexto en el que se formaron y aun cuando no se autonombren bajo cierta clasificación generacional. Si en algún momento de tu vida has interactuado, trabajado o estás trabajando o simplemente fuiste de compras o alguna actividad, puede inferir que te has encontrado con personas similares o distintas a ti. Si es así, tengo que expresar lo siguiente, pues bienvenido y bienvenida al mundo donde están presentes las múltiples generaciones y por consiguiente una fuerza laboral multigeneracional. Debido a esto encontrarás muchas situaciones que te harán reflexionar sobre la importancia de saber con quién trabajas, con quién vives o con quién convives y por qué tienen esas características o por qué se llevan muy bien o por qué chocan de plano. Y bueno, ¿qué son las generaciones? ¿Qué beneficio obtengo al entender a las personas de otras generaciones? ¿Existen varias generaciones en el entorno laboral? ¿Cómo me beneficio si conozco mi generación y las otras en mi lugar de trabajo? Estas y otras interrogantes estarán presentes en nuestro tema de hoy, en donde estaremos hablando de justamente esas generaciones y sus características. Y bueno, algunos ejemplos de estas posibles interrogantes pueden ser los conocidos choques o conflictos generacionales, diferencias en estilos de liderazgo, de comunicación, diferencias en actitudes y hasta en la importancia de la transferencia de conocimiento. Las generaciones son un grupo de personas que comparten experiencias similares en el contexto personal, espiritual, social e histórico, y esto ha influenciado en tener un comportamiento y un estilo de vida particular y con características afines. Por lo tanto, cada generación a través de estas experiencias adopta una personalidad única y hasta presentan su propia manera de ver la vida, los valores, las experiencias, sus actitudes personales, sus actitudes laborales y su forma de comportarse.
En este mundo en el que vivimos totalmente globalizado, esto ha hecho que se evalúe y se conozca cómo manejar una fuerza laboral multigeneracional o una fuerza laboral con la presencia de hasta 4 generaciones dentro del ambiente laboral. Como resultado, las organizaciones deben darse a la tarea de evaluar e investigar si dentro de su entorno laboral se está afectando o no la productividad, el desempeño, el compromiso y la motivación, hasta las mismas relaciones personales o profesionales. Y bueno, vamos a adentrar un poquito más a la clasificación de las generaciones. Por ahí tome nota para que obviamente vayan identificándose. La primera es la generación S o la generación del silencio. Esta abarca más o menos de 1925 a 1945 aprox. El otro es el auge de los bebés o baby boom, que abarca aprox de 1946 a 1964. Luego viene la generación X, 1965 a 1979. Luego la generación Y o los milenarios, que abarca de los 80 a 2000. Y por último la generación Z, que nacieron en el 2000 a la actualidad. Y bueno, para entender nuestro comportamiento y el de otras personas es útil estudiar las diferencias que se han presentado durante estas diferentes generaciones. Y el término generación es aplicable a las personas cuya edad es equivalente y vivieron en una misma época, en un mismo momento histórico. Por lo anterior, vamos a presentar características de personalidad similares, vamos a compartir creencias, valores y rasgos culturales. Y bueno, mucho bla bla bla, y ahora sí vamos a empezar a profundizar. Vamos a comenzar con la primera generación, la que es la generación S, del sometimiento tradicional o la sumisión. Por ahí a lo mejor empiezan a decir, sí, ya sé, mi abuelito. Bien, ahorita actualmente las personas que nacieron entre 1915 y 1937, el día de hoy ellos tendrán aproximadamente como entre 76 años y 100 años. Entonces, pues más o menos sabremos o identificaremos a personas en nuestro entorno que estén dentro de esta generación. Esta generación comprende a las personas que nacieron, que ya en una gran población, en su mayoría están retirados y ostentaron los puestos ejecutivos y de alto liderato en la mayoría de las organizaciones. Como característica principal de esta generación es que estas personas se sometieron a esquemas tradicionales y que fueron educados por sus padres. Este esquema estaba fundamentado en muchos prejuicios, en los tabús, en dogmas de fe, con valores morales muy rígidos, y ellos vivían siempre sobre el deber ser, lo que se debe de hacer, lo que es correcto. Los integrantes de esta generación fueron entrenados para aprender a agradarle a la gente, para hacer lo que otros habían decidido y no para hacer elecciones o aceptar riesgos personales, sino simplemente se regían por lo que los demás les decían. Fueron responsables de traer las grandes vacunas contra enfermedades malignas y lograron alcanzar o luchar por lo que hoy conocemos como el movimiento de derechos civiles. Los valores más destacados de esta generación, que ustedes podrán identificar y decir, sí, así era mi abuelito o así era mi tía. Bueno, pues sus valores principales es la dedicación versus sacrificio, trabajo duro, o sea, muy fuerte, ley y orden a lo que son las reglas de conducta, respeto, autoridad, seguir instrucciones, paciencia, honor. Y bueno, es una lista de valores que identifica a esta gran generación. Es grande sobre todo por las experiencias vividas y la escasez de recursos. ¿Cómo ves, Ignacio? ¿Identificas a alguna persona cercana a ti con estas características? Bueno, muy cercano no, pero sí, es gente que ya está retirada prácticamente, casi retirada de sus actividades laborales,
normalmente son bisabuelos ya o abuelitos muchas veces, y es cada vez más escasa. Y bien interesante, vale, lo que dices, porque eso de las generaciones es como diferentes momentos en que llegamos a la fiesta, ¿no? O sea, nos encontramos con una fiesta al principio pues así muy frescos, o cuando ya llegamos cuando está empezada la fiesta, todos bien borrachitos. Entonces, así es como llegamos a la vida, llegamos en diferente época, diferente contexto, diferentes personas, diferentes modas, diferentes tecnologías, y pues cada generación trae lo suyo. Es bien importante lo que nos decías, ¿vale? Esta primera generación que ya es la más viejita. Pero sí, que aún todavía existen por ahí uno que otro, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que los que conocemos pues ya son gente bisabuelito, abuelito, abuelita, y gente que probablemente mucha gente de muy buena manera y sigue trabajando. Y justo, Van, ahorita que estás comentando de que siguen trabajando, justamente los empleados de esta generación, pues muchas veces hasta le llaman guardianes de las organizaciones o de las empresas, y son los que han mantenido un fundamento, metas y creencias de esa misma empresa. Entonces, sí, y fíjate que son la gente que fundó muchas empresas aquí en México, mexicanas, no extranjeras, fueron fundadas por ese tipo de personas. Fueron gente forjada, incluso pues a la mala, les tocó vivir por ahí algún conflicto internacional fuerte. Y bueno, también eran los clásicos abuelos reacios, ¿no? Del sometimiento a la mujer. Esa generación pues era generación mujer sometida, hombre muy macho, y si tenía la casa chica, pues era hasta como un orgullo, ¿no? Así como diciendo, yo tengo tantas mujeres, ¿no? Y son muy machos. Y era respetado, incluso muchas personas, si ustedes platican con ellos, era hasta motivo de orgullo, muchas cosas que ahorita le llamamos machismo, muchas cosas de violencia, ¿no? Entonces para ellos era eso, les tocó vivir esa época y pues ya fue la primera generación conocida, ¿vale? Así es, y fíjate que una forma de cómo comunicarte con ellos o cómo tener esa empatía, que es como el ponerte en el lugar o en los zapatos de la otra persona, porque muchas veces las nuevas generaciones, ¿no? Puede ser la Z, la Y, la X, pues chocan con estas generaciones, evidentemente. ¿Por qué? Porque están en canales diferentes, pero pues una forma unos tips para poder empatar con ellos es, por ejemplo, les gusta lo consistente y la uniformidad, les gustan las cosas a grandes escalas, ellos son conformes, ellos creen en la lógica, no en lo mágico de las cosas, son una generación disciplinada, están orientados al pasado y una historia que los marcó, por eso siempre nos platican sus historias, ¿no? Creen en la ley y el orden y son muy conservadores. Entonces, pues es una forma también de entender el por qué muchas veces chocamos con este tipo de generaciones, pero también el poder ponernos en ese mismo canal de comunicación con ellos a través de estas herramientas, ¿no crees, Ignacio? Sí, exactamente. Y bueno, pues seguimos, después del corte vamos a continuar con una generación bellísima porque yo pertenezco a ella. Se les llama generación Baby Boomers y para los cuates generación Sándwich. En unos minutos más regresamos, queridos amigos. Esto se va a poner muy interesante porque bueno, cada vez estamos acercándonos al grueso de la población, al grueso de la gente que conocemos y bueno, pues se va a poner bien interesante, créanmelo. Pues ya regresamos, mis queridos psicoseguidores, ya se me lenguó la traba. Seguimos con nuestro tema de hoy, tu personalidad de acuerdo a la generación a la que perteneces. Regresamos aquí en tu estación, Lalo Deep Radio. La diferencia en la radio. Volvemos. No la cambies, dale click a tu mente para que te caiga el 20. Psicoedúcate, rediseñando tu mente. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco. Y yo soy Oscar. Nosotros somos Elemento Rústico y queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos de Lalo Deep Radio, la diferencia en la radio. Escuchen nuestra música por esta estación y un saludo para toda la gente que nos escucha. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Classic Cumbia. Y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Classic Cumbia, Twitter, @Classic Cumbia. Y síguenos escuchando a través de Lalo Deep Radio. La diferencia en la radio. Classic Cumbia. No te equivoques. Gregorio Ceballos, ingeniero. Él que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. Él que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones soy yo, cada palabra detalle que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo, que te ha tocado el alma soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. Doctora Karina Huerta. Gracias. Familia Mejía, arrúmbale. Porque él no hace más que romper el silencio de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones soy yo, cada palabra detalle que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo, que te ha tocado el alma soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz. Dani y Claudia Reyes son mi vida. No le cambies, dale clic a tu mente para que te caiga el 20. Psicoedúcate, rediseñando tu mente. Continuamos. Y pues ya regresamos, queridos psicoseguidores. Seguimos aquí en nuestro tema de hoy, en tu personalidad de acuerdo a la generación a la que perteneces. Y pues ayúdanos a participar del tema, ayúdanos a compartir tus opiniones, que tu opinión es muy importante, la queremos conocer. Comunícate con nosotros a través de la línea Psicoedúcate, que es el número 55 34 47 38 78, y a través de nuestras redes sociales Facebook, LinkedIn y YouTube, en donde puedes obviamente, escuchar nuestros programas anteriores. Y retomando lo que estábamos, pues vamos a iniciar con una generación que es la mera de Ignacio. Así es, vale, pues ya estamos de vuelta, mis queridos amigos. Pues sí, como les comentaba, tal vez hasta ahorita algunos de ustedes han de decir, ¿y a mí qué chicharrones verdes me es esto de las generaciones? Fíjense que es bien importante y bien interesante,
porque en una familia, como decía Vale, o en una empresa, convivimos varias generaciones, incluso, bueno, a nivel país, por ejemplo, podemos ver qué generación es la que está ahorita en el mando, ¿no? En el gobierno, qué generación es la que manda en el medio artístico, qué generación manda en nuestros grupos familiares, sociales, de amigos, en las redes sociales. Y si nos ponemos a estudiar esto un poquito y analizar cómo son cada generación, vamos a empezar a comprendernos un poquito mejor. Al final del día, psicoedúcate, ¿verdad? Bueno, volvemos entonces con la generación sándwich o la generación baby boomers. Ahorita le platico por dónde son esos nombres medio raros. Baby boomer, baby es bebé, boom quiere decir así como la explosión, porque esa generación que nació más o menos en 1940-46 y que abarca hasta el año de 1964, o sea, la gente que nació entre el 40 y el 64 es baby boom. ¿Por qué baby? Porque en ese espacio, como acababa de pasar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues la población fue arrasada y bajó muchísimo, entonces se le dio mucha promoción a que, bueno, embarázate, vamos a volver a tener niños, ya el señor ya regresó, si es que regresó de la guerra, o el muchacho que creció, pues empezaron a poblar nuevamente nuestro planeta. De hecho, históricamente fue la época en la que la explosión demográfica tuvo el boom, por eso el baby boom, porque pues es cuando los bebés empezaron a aparecer por todos lados. La cigüeña tuvo mucho trabajo. Y generación sándwich, ¿por qué? Porque como les platicaba Vale, la generación S del sometimiento, la generación dura, la del silencio, la que más vale trabajar que hablar, era una generación muy, muy dura. O sea, nuestros papás, les hablo de mi generación porque yo tengo 56 años, esa generación ahorita tendría o tiene entre 51 y 75 años. Entonces, ¿quiénes son esos señores o señoras que conocemos entre 51 y 75 años? Probablemente sea nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro papá y probablemente nuestro bisabuelo en alguno de los casos. Entonces, yo tengo 56 años, pertenezco a esa edad, entonces les puedo platicar en carne propia de que la generación anterior fue una generación dura, muy rígida, muy pegada a los valores morales, no daba mucha flexibilidad, pero por otro lado, pues fue el nacimiento de la generación Viva la Juventud, ¿no? ¿Se acuerdan de los hippies? ¿Se acuerdan del Amor y Paz? ¿Se acuerdan de Avándaro, del Woodstock, ese festival en Estados Unidos muy famoso? Entonces, sándwich porque nos enfrentamos a la presión que teníamos cuando nacimos y al nuevo mundo del amor y paz, de la libertad, del amor, de esa juventud rebelde sin causa, del rock and roll, de esa época bonita de la liberación femenina. Entonces por eso somos sándwich, porque estuvimos entre esa liberación y esa presión, ¿no? Nos tocó vivir dos mundos muy diferentes. Como les decía, una niñez con los padres, con un sistema educativo tradicional, valores arraigados, y por otro lado la juventud llena de rebeldía y expectativas. Fuimos jóvenes que quisimos participar, integrarnos, les repito, del rock and roll, del amor y paz, del Avándaro. Éramos inseguros como jóvenes, impacientes. Fuimos la primera generación que conquistó el derecho de ser joven, ¿no? Ahí nació la mezclilla. Déjenme comentarles, en esa generación fuimos los que empezamos con la mezclilla. Fuimos también los que pasamos por el topeca. ¿Se acuerdan del topeca? ¿Se acuerdan de ese tipo de pantalones acampanados? Fuimos los que descubrimos esa moda, ese ser, esa disyuntiva del ser o no ser, ¿no? Tomamos las calles, tomamos los festivales, éramos la juventud libertaria, ¿no? Del amor y paz, sexo libre,
el poder de la flor, Flower Power en Estados Unidos. Empezamos a participar e integrarnos al mundo moderno en lo superficial. Les recuerdo que en ese tiempo la televisión empezaba, era blanco y negro, pero sí había moda, ¿no? Ya empezábamos a meternos en la moda, aunque no había mucha televisión, éramos la generación del radio todavía. Eso era como niños y como padres. Digo, como niños y como adolescentes. Ya como padres, fíjense que aquí, déjenme platicarles que somos los grandes culpables de muchas cosas que estamos viviendo ahorita. Así como fuimos la generación de Juventud Liberal, del amor y paz, esa libertad nos llevó a tener hijos. Se supone que nosotros decíamos, no, es que yo no quiero tener un hijo con las mismas presiones con las que fui educado, y moles, ¿no? Empezamos a tener hijos dándoles toda la libertad, dando exceso totalmente de poder. Empezamos a crear los niños con TDAH porque no quisimos tener hijos igual de presionados en nosotros. Empezamos a mandarlos a todo tipo de escuelas, el inglés, la música, el karate, los deportes. Empezamos a tener esos hijos X que después Vale nos va a empezar a hablar. El tiempo libre que teníamos como padres lo dedicamos a la TV. Salíamos de paseo, por supuesto, con la familia. Y viene otra cuestión bien interesante aquí, mis queridos amigos. La mujer, en esos tiempos empezó el movimiento de liberación femenina. ¿Se acuerdan de Avon? Pues fue parte de eso, porque le decían a la mujer, pues sale a la calle y busca trabajo y encuentra clientes. Entonces la mujer se vuelve más independiente, trasciende su actividad ya no nada más en el hogar, ya no es la ama de casa tradicional, sino que empieza un poquito a despertar, empieza a salir a la calle a buscar trabajo, amparado con ese movimiento de la liberación femenina por ahí de los 70s. Empieza a buscar vehementemente sus derechos que no tenía, y ahí empieza, fíjese que ahí empieza según yo, la crisis de la mujer actual, ¿sí? Por el lado del sexo, también fue un rompetabúes, porque se le dio a la mujer el derecho a disfrutar del sexo. Nosotros hombres tuvimos que cambiar radicalmente de actitud, pues mientras se le hacía el amor a la mujer como objeto, ahora no. Ahora la mujer buscaba reciprocidad. Fíjense que incluso la historia del orgasmo, ¿no? Antes la mujer casi era anorgásmica, y en ese tiempo la mujer se dio cuenta que no, pues tenía todo el derecho de también sentir lo mismo que el hombre, las mismas manifestaciones eróticas que su pareja. Nosotros como hombres nos sentimos presionados ante esa insatisfacción o ante esa búsqueda. De ahí pues inventamos y dimos promoción al divorcio. Empezaron los matrimonios a divorciarse como desesperados, pues porque la mujer empezó a trabajar, porque la mujer, por supuesto, que dejó de ser menos agredida por el hombre. En la parte sexual la mujer también buscó esa liberación. Entonces ahí empezamos con el desorden, mis queridos amigos, con el ejemplo de la casa chica. El hombre, por lo mismo que tenía ese argumento de que mi esposa no está, mi esposa me exige, pues empezamos porque un amigo me dijo por ahí que esa generación se empezó a buscar segundas parejas, doble moral, casa chica. Si el abuelo tenía su casa chica, bueno, pues el hijo, pues, ¿por qué yo no? No, es que la diferencia es de que, bueno, pues era permitido, ¿no? ¿Cómo ves, Vale? Así es, Ignacio. Pues vamos viendo las diferencias de cada una de las generaciones, y es importante y muy interesante, más que nada para entendernos muchas veces más entre familias, el por qué chocamos con ciertas personas, o en el trabajo, ¿no? De que por qué mi jefe no me entiende, porque estamos en generaciones diferentes, y ahorita con el boom de las tecnologías pues es
otro choque totalmente fuerte, en donde dicen las personas de las primeras generaciones, dicen, no, yo no le entro a eso, yo no le entiendo nada de eso, yo sigo con mi papel y mi lápiz, ¿no? Mientras que las nuevas generaciones pues dicen, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, y lo hemos visto en todos los aspectos, tanto en lo laboral, en lo tecnológico, en el juego, o sea, en la forma de cómo juegan. Ahora los niños ya no juegan activamente, ahora es pasivamente, ¿no? Ya con la tecnología pues todo el tiempo están pasivos. Sí, y ahorita que tocaste la parte laboral, déjenme comentarle, la generación Baby Boomer en la parte trabajo, el trabajo para nuestra generación fue muy importante. Se desarrolló un sentimiento de orgullo por pertenecer a una empresa, o sea, lo cool, lo que realmente, lo chic, que en ese momento se decía, era entrar a una empresa, hacer antigüedad, lograr crecer dentro de ella y alcanzar niveles jerárquicos. El sueño de nuestra generación era, quiero ser gerente, quiero ser director, porque eso era para nosotros tener un trabajo, ¿no? Pertenecer a una gran empresa, ascender a ella, tener ese reconocimiento, porque para nosotros era muy importante tener reconocimiento de la empresa. La corbata tuvo su auge, es muy significativo porque fuimos la generación de la corbata. Si ustedes se dan cuenta, la gente entre 51 y 75 años son los directores o gerentes que todavía están en las empresas, y tienen ese perfil, ¿no? de muy arraigados a la compañía, busca siempre el estatus, es muy, en su parte comunicación, fíjense que es muy importante, porque nosotros, ustedes probablemente ni los conozcan, pero empezamos a comunicarnos a través de una cosa que se llamaba Telex. Después nos llegó el fax. Fíjense, nosotros nos tocó descubrir el fax, pero nos comunicamos muy cortitamente con la gente a través del teléfono. O sea, nuestro contacto principal es a través del teléfono directo. O sea, ya muchas veces la generación, ya lo van a ver después, esa comunicación se fue rompiendo, se fue yendo hacia el correo electrónico, hacia el WhatsApp, pero nosotros en el Baby Boomer nos comunicábamos por fax, por teléfono y todavía, por supuesto, por correo electrónico. Entonces, eso para nosotros era muy importante, y es bien importante porque si ustedes, chicos X o chicos Y que trabajan y tienen un jefe Baby Boomer, si ustedes se van a comunicar con él, no le manden un WhatsApp ni le manden un chat. Vayan, platiquen con él, háblenle por teléfono, porque el contacto directo es muy importante para ellos. Ustedes, X o Y, jefes de recursos humanos, si van a comunicarse con un Baby Boomer, por favor ocupen esas herramientas, un contacto muy directo, ¿no? En la parte económica, pues somos muy rentables porque pues somos grandes consumidores de los teléfonos celulares, somos grandes consumidores del internet, de los navegadores. Entonces, comercialmente hablando, somos muy rentables. Y ya para terminar, si quieren, les digo mis conclusiones, ¿vale? Para que sigamos. Esta generación es de divorcios, infidelidades, casa chica y corbata. De todo un poco, ¿verdad? Muy variadito. Excelente, Ignacio. Pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar con la siguiente generación, que es la generación X. Y bueno, creo que de esta generación hay muchas personas, ¿verdad? Hay muchas personas, bueno, yo conozco muchas personas que son generaciones X. Esta generación abarca entre 1962 y 1980. El día de hoy ellos tendrían aproximadamente entre 35 y 50 años. Y bueno, estos jóvenes crecieron con Ronald Reagan, con Michael Jackson, con los Coolers, con Madonna, con Star Wars, el lado live de los supermercados, etcétera. Y bueno, pues es parte como de su boom en el que empezaron a desarrollarse en esta generación. Ellos aprovecharon los derechos conquistados por los baby boomers, que estaban viviendo una búsqueda del placer sin culpas.
La vida pasa muy rápido, si no paras y miras a tu alrededor, de vez en cuando te la puedes perder. Entonces, pues ellos iban aprovechándose de lo que habían fomentado, de lo que habían conquistado los baby boomers. Cuando los baby boomers llegaron al mundo laboral, fueron enseñados y estaban comprometidos con llevar a cabo grandes diferencias. Esta generación insistió e hizo escuchar su voz, se envolvieron en la toma de decisiones e influenciaron grandemente la dirección de muchas organizaciones. Escogieron de trabajo como eslabón para demostrar lo valiosos que son como resultado y tendían a trabajar largas horas y hasta fines de semana, hacer lo que se tenía que hacer para obtener el trabajo, proyecto o tarea asignada. Entonces, bueno, pues es parte de esta generación. Ahora, ¿qué creen? La generación X justamente habla de que ellos crecieron, les tocó enfrentarse a una sociedad cada vez más diversificada, más ecléctica, vertiginosa en sí misma, pero decepcionada de todo. Entonces, por eso vemos muchos X enojados y no sabemos con qué o por qué, para qué, pero pues tiene que ver con mucha decepción, justamente de lo que hablaba hace un momento Ignacio, de los baby boomers que vienen de unos periodos de divorcio en donde fue el boom. Entonces justamente obviamente la generación X son hijos de baby boomers. Entonces, pues obviamente ellos traen como este desequilibrio, este rompimiento de las familias, y pues es algo que a ellos justamente pues los desequilibró. En la generación X se le llama que es el cinismo de una generación que desde chicos vieron mucha incongruencia de sus padres en lo que pensaban, en lo que decían y en lo que hacían. Entonces, pues justamente esto generó esa decepción que ellos viven actualmente. Y bueno, pues en un momento más vamos a regresar con las características de esta generación. No dejen de sintonizarnos, sigan aquí por Lalo Deep Radio, la diferencia en la radio. No le cambies, dale click a tu mente para que te caiga el 20. Psicoedúcate, rediseñando tu mente. Regresamos. Hola amigos, yo soy el psicólogo, coach de vida, facilitador de escuela para padres y consejero en adicciones, Alejandro Pérez. Me puedes seguir en las redes sociales como Fundación Integral para el Desarrollo Humano, le das me gusta y te damos toda la información de lo que estamos haciendo. O bien a mi face personal que es Alpe Martínez. Escuchas Lalo Deep Radio, la diferencia en la radio. Hola amigos, yo soy Alberto Seiler. Hola amigos, yo soy José Delfino, bajista de los Black Valiants. Síganos a través de la página de Facebook de Black Valiants y sigan escuchando Lalo Deep Radio, la diferencia en la radio.
No le cambies, dale clic a tu mente para que te caiga el 20. Psicoedúcate, rediseñando tu mente. Continuamos. Ya regresamos, mis queridos seguidores. Aquí Ignacio y Valeria de Psicoedúcate. Pues como les comentaba, Vale, estamos platicando de la generación X. Hay un fenómeno muy curioso que todos comentamos normalmente, que hay en esa generación, si ustedes hacen cuenta, la gente que no se quiere casar o la gente que se divorcia muy rápido pertenece a esta generación. Precisamente vemos muchos solteros y si les preguntamos la edad, caen en esa edad, precisamente en esa generación. Y ya estamos viendo por qué, ¿no? Porque fue una generación que llegó precisamente de una familia de padres en conflicto, divorciados, de uniparejas. Entonces, como que nacieron enojados, como decía Vale, ¿verdad, Vale? un poquito, no mucho. En esta generación, fíjate que es muy común, o muy como que vienen o traen como mucho esta frustración de que la sociedad, de que la familia, todo lo que los rodea, los ha defraudado. Y obviamente, bueno, pues fue en una época en donde también para ellos comenzaron varios cambios a nivel institucional en todos los ámbitos, y fue algo que desestructuró esa parte de ellos. En esta generación son personas, o se caracterizan por ser personas autosuficientes, independientes y que desean atención de sus padres. Muchos de ellos no experimentaron esto, pero aman la libertad. Siguen la búsqueda Fíjate que aquí es algo congruente con lo que tú comentabas. Bueno, no incongruente, sino ambivalente, ¿no? En esa parte de... Están en la búsqueda del significado de familia, pero justamente es por esta ausencia de padres que ellos tuvieron. Y esta generación, su fortaleza o esa red social, esa red de apoyo que ellos encontraron para sustituir a la familia, son los amigos. Entonces es una generación que está rodeada de muchos amigos, que esos vínculos de amigos son muy fuertes. Ellos siempre buscan un balance entre trabajo y familia. Pero ¿qué crees? Siempre se van más hacia el trabajo. Ellos son una generación que trabajan, que se enfocan como más al trabajo, justamente por todo el contexto que ya hemos mencionado. En esta parte de como padres, la generación X que está viviendo como que son o están asumiendo el rol de padres, son más pequeñas, diversas y heterogéneas. El rol de proveedor es compartido entre padre y madre, no como las generaciones anteriores, que solamente el hombre era el que absorbía el rol de proveedor. Aquí ya en esta generación son ambos, padre y madre. Existe mayor expectativa de vida para los hijos y hay un profundo cambio de las relaciones al interior del matrimonio, lo que hablábamos de por qué no se quieren casar. Y bueno, pues esto, otra parte más es... Las mujeres X comienzan a tener más éxito en el campo laboral que sus parejas, en virtud de mostrar mayores habilidades, conocimientos y actitud que los hombres. En el trabajo, por ejemplo, la generación X ha ido tras el mantra de trabaja inteligente, no fuerte, y valoran sobre todo el concepto de este balance del trabajo y familia. Posiblemente esta generación sea la menos entendida de todas en el mundo del trabajo y tienen que trabajar más duro para forjar esa identidad separada de sus antecesores. Tienen una orientación no tradicional acerca del tiempo y espacio. Esta generación no piensa mucho en las horas de trabajo. Lo importante para ellos es cumplir con el objetivo y realizarlo. No importa en cuánto, cómo, pero ellos ese es su objetivo. Gustan de la informalidad. Desean ver las cosas rápidas sin nada de burocracia. Y bueno, por ejemplo, algunas de las cualidades que se destacan en el área laboral de las personas que nacieron en la generación X son adaptables, son tecnológicos, son independientes, no son intimidados por las autoridades, son creativos y les gustan los retos. Y por otro lado, son impacientes, carecen de destrezas personales,
por ejemplo, el cómo tratar a las personas y hasta pueden llegar a ser cínicos. Además, esta generación tiene distintas formas de trabajar con respecto a sus antecesores. Ellos, por ejemplo, les gusta, tienden a ser más líderes. Les gusta, están desinteresados, pueden estar desinteresados en trabajar en un proyecto que tal vez no tenga que ver con la posición en su empresa, sino más que nada en cómo liderar a la gente. Y bueno, por ejemplo, algunas recomendaciones para trabajar con un individuo de la generación X es valórales el talento y la experiencia de vida que poseen. Hazles notar que el resto puede aprender de ellos. Reunirse lo necesario y comunicarse preferentemente a través de medios tecnológicos. Ofrecer tiempo flexible o balance entre trabajo y familia. Dejar que trabajen en libertad, motivarlos a que tomen las decisiones. No manejarlos a través de órdenes. El clima debe ser relajado e informal. Ofrecerles beneficios distintos a los demás empleados. Y si no tienen persona a cargo, es bueno asignarles a un empleado para que puedan asistirla y puedan capacitarlo. ¿Cómo ves, Ignacio? Bien, muy interesante. Yo lo resumiría en unas palabras. Es cero corbata, solteros o en vías de divorciarse, muy orgullosos de que fueron los de la transición del juego de patio a los primeros videojuegos. Es una generación muy orgullosa del Tetris, del Nintendo, las primeras caricaturas a color, de Michael Jackson, Nirvana, Guns N' Roses, Hombres G. Son muy orgullosos de esa época. Es una generación que empezó con la tecnología y que la supo usar muy bien. Es una generación mercadotecnia, porque esa generación fue la generación que le dio el boom a la mercadotecnia. Si vemos, como les comentaba Vale, en nuestro país ahorita, ¿quién nos está gobernando? Gente que tiene entre 40 y 60 años, son gente entre la baby boomer y la X, ¿no? Entonces es bien interesante lo que nos dice, pero pues ya te anda, ¿verdad? Por platicarnos de tu generación, ¿vale? La generación Y. Así es, Ignacio. Bueno, en esta generación somos los que nacimos a partir de 1982 hasta el 92. Estoy corriendo por acá mi edad. Ay, de mis 15 primaveras. Pero bueno, los que nacimos en esta generación tenemos padres baby boomers y hermanos menores, por ejemplo, de la generación X. En estas, por ejemplo, somos considerados como la generación de los pequeños tiranos por el gran control que ejercen sobre sus padres. Eso no es cierto, ¿verdad, Ignacio? No, que va. No, exactamente, es lo que yo digo. Pero bueno, eso es lo que aquí dice. Por ejemplo, fíjate que aquí comenta que la generación Y tiene un poco más apego a un puesto de trabajo, algo que es, por ejemplo, que va en diferencia a la generación X. La generación Y muestra todas las señales de ser una generación de tendencias, programas y legislaciones para mejorar la educación, con la utilización e implementación de nuevas tecnologías. La generación Y en la fuerza laboral se encuentra con continuos cambios, especialmente en términos de la tecnología. Estos se muestran ocupados en la vida planificando y estructurando sus vidas para demostrar que llevan una rutina de acuerdo al comportamiento y al mundo que los rodea. Se espera, por ejemplo, que la generación Y o los millennials sea del 75% de la fuerza laboral a nivel mundial, con una mentalidad única y especial dirigida al empresarismo, ser independientes, innovación, tecnología y cambiando la naturaleza. Un original del mundo del trabajo. Y pues bueno, con ellos, con los que somos de la generación Y, somos personas con los que trabajamos con mucha flexibilidad, tanto en la parte de, buscamos ser flexibles en todo, en lugares de trabajo, en horarios, en tareas asignadas. Somos transparentes, ya que esta generación impulsamos cambios en política que envuelve la transparencia y buscan entender todo detrás de cada decisión. O sea, no nos quedamos con el por qué, sino vamos más allá.
Y bueno, aquí una fórmula que utilizan los millennials, por ejemplo, es la autorrealización. Para llegar a la autorrealización, pues es a través del éxito, la felicidad, y esto nos da un significado al dinero. Entonces, bueno, relacionado a los valores con los que esta generación vive es el optimismo, la responsabilidad cívica o el civismo, somos confiados, estamos en búsqueda de logros, somos sociables, moralmente estables, inteligentes, creen en la diversidad. ¿Alguna otra cosita? No es cierto, ya era toda. Y así es esto, ¿cómo ves, Ignacio? Y bueno, espérame, déjame decirte, dicen que los millennials llegaron para transformar, crear, desarrollar e impactar a la nueva fuerza laboral y las organizaciones. ¿Están preparados para este impacto? No cabe duda que estamos en sus manos, porque dentro de 20 años nos van a estar gobernando, y cuidado, son buenas noticias, muy buenas noticias, pero como siempre vale el tiempo, voló y ya nos tenemos que despedir. Bueno, pues ojalá que les haya servido esta información. Es una información muy, muy importante, muy valiosa, porque esto son herramientas que nos ayudan al día a día a cómo relacionarnos con los demás en nuestra vida diaria, en el trabajo, con los amigos, y obviamente, bueno, pues de aquí a lo mejor entenderás muchas cosas de ti mismo, de la gente que te rodea, y pues ya sabes, ahora sí, utiliza estos recursos que aquí en Psicoedúcate te brindamos y comienza a rediseñar tu mente. Y pues te esperamos la próxima semana en el mismo día, la misma hora y en el mismo lugar. Y pues no sé si tengas algo más que decir, Ignacio. Pues sí, por supuesto, agradecerles como siempre a nuestro querido tío Sam, a Lalo Di por su entrañable apoyo de todos los días, pero sobre todo a ustedes, nuestros queridos oyentes. Les mandamos un abrazo fraterno, Vale y su servidor, y pues aquí los esperamos dentro de 8 días, mismo horario, misma actitud, en la estación Lalo Dip. La diferencia en la radio. Bye. ¿Qué creen? Se nos terminó el tiempo. Pero estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, mismo día, misma hora. Psicoedúcate. Rediseñando tu mente.